Comenzamos ahora los videos del módulo 1. Conceptos teóricos antes de entrar al taller. Aquí el video 6. Corrosión y contaminación en el acero inoxidable. ¿Cuál es el objetivo de este video? Conocer más de cerca cómo se manifiesta la corrosión en el acero inoxidable, en sus casos más frecuentes. Vamos a definir qué es la corrosión, por qué aparecen las picaduras en tubos y superficies de inoxidable. ¿Puedo unir superficies de acero galvanizado o aluminio con acero inoxidable? ¿Qué regla debemos aplicar en el taller cuando trabajo múltiples materiales y el acero inoxidable? La resistencia a la corrosión de los inoxidables, recordemos, como vimos en el video 1, que es el acero inoxidable, que son aleaciones de hierro, carbono y cromo, que contienen por lo menos 10,5% de cromo. En cambio, el acero al carbono común es una aleación de hierro y carbono. Varios materiales como el aluminio y el titanio también forman películas pasivas como en el acero inoxidable. La diferencia radica en la presencia de este cromo, que tiene una mucho mayor tendencia a oxidarse en el ambiente que el hierro, logrando que las aleaciones de hierro-cromo tengan capas pasivas muy estables y resistentes al deterioro por la corrosión. Vamos a tratar de definir ahora qué es la corrosión y qué es la oxidación. Básicamente estamos hablando de lo mismo, una con la presencia del aire, la oxidación, y otra la presencia de un químico en la corrosión, y podríamos definirla de una manera muy sencilla como la pérdida de masa por unidad de tiempo de un material. Supongamos que tenemos un tubo que pesa 1 kilogramo, lo ponemos a funcionar en un momento determinado y vamos al año y vemos que ese tubo de 1 kilogramo ya no pesa 900 gramos. Tuvo una pérdida de 10% de su masa. Eso se debió a la herrumbre, a la pérdida de material debido a la corrosión. Vamos a ver ahora los tipos de corrosión en el acero inoxidable. Podríamos dividirlos en dos parámetros generales. Uno, la corrosión general uniforme, que es la corrosión sobre todo la superficie de un material cuando es puesta o expuesta a un ambiente muy corrosivo. Directamente podríamos decir que ese material no sirve para ese tipo de ambiente. Y la corrosión del tipo localizada. En vez de ocurrir en toda la superficie, ocurre en un punto particular. Se pincha un caño, falla una soldadura, se produce en una unión entre materiales una corrosión. Son los casos más comunes en la industria. Ahí están enumerados: corrosión intergranular, corrosión por picaduras, corrosión galvánica, por grietas o rendijas, stress cracking corrosion o bajo tensiones y por alta temperatura. Son los casos más clásicos. De estos veremos 4. En principio ahora veremos la corrosión intergranular, la corrosión por picaduras y la corrosión galvánica, y también haremos una mención a la corrosión general por el ambiente. ¿Qué es la corrosión intergranular? No tan conocida más que en ambientes específicos que trabajan con inoxidable. Esta es un ataque sobre la soldadura, un ataque localizado en el cordón de soldadura y en su zona afectada por el calor, que son, como se ve en la imagen, a 1 centímetro a cada lado del cordón. Esto se produce cuando apagamos el arco de soldadura, sea el método que sea, y va bajando el gradiente de temperatura hasta temperatura ambiente entre los 870 grados y 425 grados, en donde se produce en esa zona afectada por el calor una sensibilización. Pero ¿de qué se trata esta sensibilización? Básicamente hay una tendencia a formar pequeños nodulitos en los bordes de grano, como se ven en la imagen, de carburos de cromo. Aquí vemos más en detalle una imagen a la izquierda sin sensibilización y una imagen a la derecha con sensibilización. Estos pequeños puntitos negros son los carburos de cromo, que son partículas muy duras, muy frágiles, que hacen que la zona de soldadura pueda fallar. Aquí vemos una típica rotura frágil por corrosión intergranular en soldaduras, y esta no es reparable. Por ende, debemos evitarla a un costo necesario para la industria, ¿no? Para el tipo de piezas a soldar que requiere la industria. ¿Cómo se realiza esto? La opción utilizada actualmente es utilizar aceros de bajo carbono. Ya vimos que había una precipitación de carburos de cromo cuando había una cantidad básica en el 304 o el 316 de por lo menos 0,08% de carbono. Si la bajamos a 0,03, ya no hay lo que precipitar de carburos de cromo, ¿no? De carbono para juntarse con el cromo.
Por ende, esta solución de los aceros de bajo carbono o L o low carbon son las utilizadas para aceros para soldar. Ejemplo 304L o 316L. Ahora veremos el caso de la corrosión por picaduras en el acero inoxidable. Vemos aquí un caso, una imagen donde hay dos pequeñas piezas en 304 en un medio ácido con cloruros y vemos las pequeñas picaduras producidas en él. ¿Cuál es la causa de estas picaduras? Básicamente, la presencia de hierro, la presencia de inclusiones superficiales, ambientes de alto nivel de cloruros, a donde en pequeñas entallas o lugares a donde haya una discontinuidad, sea en un tubo o en una superficie, producen una pila electroquímica que hace que se forme este pequeño tubo o este agujero que finalmente destruye sea cualquier lugar de la superficie, no solamente en la costura, el tubo o superficie o máquina o pieza de acero inoxidable. Para ver en detalle esta acción, comparemos el 316, el AISI 316 y el acero al carbono. Y vemos con el agua de mar, con alto nivel de cloruros, la velocidad o la tasa de corrosión por milímetros por año. Vemos la enorme diferencia entre la fundición, el acero al carbono, que llega a tener hasta casi 10 milímetros de pérdida de material, de espesor, y el acero inoxidable AISI 316 casi sin ningún tipo de pérdida. ¿Cómo podemos comparar el 304 y el 316 con respecto a la resistencia al picado? ¿Cómo podemos evaluar cuál utilizar y cuál no? Acá tenemos el PREN, o Pitting Resistant Equivalent Number, que es calculado a partir de la presencia de cromo y molibdeno y nitrógeno en la estructura. Ahí está la fórmula. Y pensemos lo siguiente, desde el punto de vista de la aleación, la presencia de cromo y molibdeno tiene una influencia significativa, siendo que el molibdeno tiene un mayor peso en la resistencia a la corrosión por presencia de cloruros. Ahí vemos el PREN del 304 con sus porcentajes, que da 19,50, y el PREN del 316 que da 24,10. Esto lo podemos ver claramente en el siguiente gráfico. Aquí vemos el gráfico donde veamos la real dimensión de la resistencia al picado de los dos materiales. Ejemplo, si tomamos 0,02% el porcentaje del anión cloruro, o sea 200 partes por millón del anión cloruro en el agua, ya pasado los 40 grados centígrados, o sea un día de verano donde el sol irradie directamente un tubo o chapa de un recipiente, este estará sensible al picado. Ya se están produciendo pequeñas entallas o pequeños puntos donde se forme la picadura. Si usáramos el 316 en ese mismo caso, a 40 grados centígrados, vemos que no hay ninguna sensibilización. Esta ocurriría recién a más de 80 grados. Aquí podemos ver la acción de un ambiente costero marino con presencia de sal en tuberías AISI 304 y 316. Vemos cómo se deteriora más rápido la superficie del 304 que la del 316. Si esto continúa, puede que el 304 aparezcan picaduras con pérdida de material deteriorando definitivamente la tubería. Si esta tubería fuera para una conducción de fluidos, quedaría completamente inutilizada. Una regla para conocer la resistencia a los cloruros de los inoxidables es esta tabla. Si el fluido en contacto con el acero inoxidable a temperatura ambiente tiene menos de 200 partes por millón de cloruros, puede utilizarse sin problemas el AISI 304 o 304L. Similar análisis con menos de 1000 partes por millón de cloruros con el AISI 316 y 316L. Para tener como referencia, las aguas minerales de consumo humano tienen en promedio menos de 50 partes por millón de cloruros. Otro punto importante para conocer antes de instalar una pieza o perfil de acero inoxidable es su comportamiento en contacto con otros materiales. En algunos casos se produce la corrosión galvánica, pero ¿cómo se manifiesta? En una unión entre un bulón y tuerca de acero inoxidable y una chapa cincada. El resultado de esta unión es la corrosión en la que la chapa adyacente y en la zona de contacto con los bulones aparece esta herrumbre. Para que se produzca esta corrosión por contacto debe haber, primero, unión física entre los dos metales. 2. Diferentes potenciales de corrosión de los metales dentro de ese sistema. Finalmente, una película húmeda eléctricamente conductora que conecte ambos metales, llamado electrolito, que es el medio ambiente húmedo. En este proceso de corrosión natural entre dos materiales diferentes puede minimizarse o eliminarse si conocemos cómo utilizar esta tabla o serie galvánica.
Vemos en la imagen distintos materiales ordenados de acuerdo a su potencial electroquímico. Vemos al inoxidable pasivo en la parte superior cerca del titanio o del bronce. Una manera de eliminar o disminuir este efecto es utilizar para materiales de uniones los que estén cercanos entre sí en esta serie galvánica. Como vimos antes, que tengan potenciales electroquímicos de corrosión similares. Veamos dos ejemplos. En el caso de la imagen inicial de los bulones inoxidables unidos a la chapa galvanizada, vemos cómo varía la velocidad de corrosión galvánica en micromilímetros por año de acuerdo al ambiente de la unión. En este gráfico vemos que en algunos casos unir estos dos materiales deteriora la unión rápidamente, varias veces más rápido que si lo uniéramos la chapa con bulones galvanizados. Esto ocurre porque los dos materiales están lejos en la serie galvánica, con potenciales de corrosión muy diferentes. Esta regla vale también para una unión muy utilizada, la del aluminio y el acero inoxidable. Aquí presento un caso donde los dos materiales, el bronce y el inoxidable, están cercanos en la serie galvánica. Vemos que unimos válvulas y tuberías con agua corriente y no se produce esta corrosión. Una práctica habitual que no genere inconvenientes a menos que utilicemos aguas con altos porcentajes de cloruros.